Allí entonces hará una pizza, invenciones, cuadrillos, pasos y estilos, academia, orante, fuerza, salud, creaciones, bienvenidos nuevamente a este curso de Derecho Civil Obligaciones. Les habla con ustedes la profesora Judith Torrealba y en el día de hoy, siguiendo este ciclo de videos hablando sobre los aspectos básicos del Derecho Civil de Obligaciones, vamos a hablar sobre las fuentes de las obligaciones. Debe reseñarse que al momento que hablamos de fuente, siempre tenemos que recurrir a ese concepto que nos habla por qué fuente, porque es ese lugar donde brota el agua, donde brota la sabiduría, donde brota pues el conocimiento. Y en esta lámina vamos a hablar sobre la referencia al nacimiento de las fuentes de las obligaciones y concretamente a las causas o supuestos que originan una relación obligatoria. La noción de obligación es una al margen de la fuente. ¿Eso qué significa? De que de cierta manera se habla que alude a todos aquellos actos o hechos que jurídicamente son susceptibles de producir obligaciones. Por ello es que se dice que la ley es la fuente por excelencia. ¿Por qué? Porque en lo que está plasmado a nivel de la codificación es que pueda hablarse plenamente de la noción del nacimiento de las fuentes de las obligaciones. Debe reseñarse que para poder hablar de la clasificación de las fuentes, históricamente ha tenido, sin lugar a dudas, diversas variantes. Para algunos están las fuentes romanas, que hablaban del término contrato y del cuasicontrato, del delito y los cuasidelitos, estableciendo que era pues una norma o era la forma de negociación que podía tener la obligación. Son las que nos dejó la doctrina romana, porque recordemos que, como lo hablamos en clases precedentes, como tal no existe una noción plena en señalar de que el derecho a obligaciones nació en Roma. Encontramos lo señalado por Potier, el francés Potier, que nos habló de la fuente, pero partiendo de la ley, que la ley es la que las estipula, y habla de que está conformada por el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito y la misma ley. Por su parte, el Código de Napoleón, el cual habla sobre la consagración, sobre lo que es la codificación francesa y de las teorías de Potier, establece las fuentes de las obligaciones y de cierta manera señala bajo ese esquema clásico de que se conforma por contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. Sin embargo, en otras teorías, más que todo las modernas, las bipartitas o dualistas, hablan de que el contrato es la principal fuente de obligación, seguida de la ley, y algunos hablan de dos conceptos, el acto jurídico y el hecho jurídico, señalando que el acto jurídico y el hecho jurídico son susceptibles de generar obligaciones y que por ende generan el nacimiento de la fuente. Josserand, por su parte, nos habla, el francés Josserand, nos habla por su parte que los actos jurídicos, los actos ilícitos y el enriquecimiento sin causa de la ley son la fuente de las obligaciones, partiendo de la idea de que el acto jurídico, el que nace enmarcado con la norma, el hecho ilícito, el que nace de aquello que es establecido extracontractualmente, y el enriquecimiento sin causa, son los pilares del nacimiento de la fuente de las obligaciones. Y Sabatier, por ejemplo, ya no nos habla como tal de instituciones, nos habla de principios. Nos dice que es por medio de la autonomía de la voluntad, de la equivalencia del patrimonio responsable de la culpa y de la responsabilidad por riesgo o del interés social, lo que hace que nazcan las obligaciones. Y Larens nos habla sobre el tráfico jurídico constante, es el que hace que nazcan las obligaciones como fuente, y de los años que son imputables, ya siendo pues un antecedente muy importante lo que más adelante vamos a estudiar como responsabilidad objetiva. Debe reseñarse que el 1173 del Código Civil venezolano nos habla de las fuentes y nos dice que son el contrato, el hecho ilícito o cualquier otro acto u objeto idóneo. ¿Esto qué significa? Que el referido título 2 de las obligaciones, establecido en el Código Civil, cuenta con un capítulo 1 que se llama de las fuentes de las obligaciones, comenzando por su principal fuente, que es los contratos, en su sección 1, que se subdivide en disposiciones preliminares, y 2, de los requisitos de validez de los contratos, de la capacidad de las partes contratantes, de los vicios del consentimiento, del objeto de los contratos, y 4, de la causa de los contratos, de los efectos de los contratos y la representación. De seguida, el Código Civil alude a otras fuentes de las obligaciones, como son la gestión de negocios, en la sección 2, en la sección 3 del pago indebido, en la sección 4 del enriquecimiento sin causa y en la sección 5 de los hechos ilícitos, los cuales estudiaremos de manera concatenada en cada uno de los diferentes videos que vamos a lo largo de este tiempo vamos a estar cubriendo por medio de estas videoclases. Debe reseñarse que existen críticas
al Código Civil venezolano sobre este tipo de fuentes, dado de que muchos señalan que el Código Civil venezolano no cuenta con una norma genérica que aluda a las fuentes y las obligaciones, sino que se sobreentienden a la luz del 1173 que son estas solamente, haciendo una división sistemática de lo que se enumera. La doctrina critica que el Código Sustantivo enumera como fuentes autónomas a las obligaciones y a la gestión de negocios, cuando, si lo vemos más claramente, el enriquecimiento sin causa forma parte y el pago indebido de la gestión de negocios, y para algunos pudiera eliminarse lo que son las fuentes de estas dos primeras, tanto a la gestión de negocios y al pago indebido, porque no conforman una fuente distinta, sino que forman parte del enriquecimiento sin causa, y que es la verdadera fuente de las obligaciones a la parte del contrato y del hecho ilícito. A propósito del hecho ilícito, también hay otra crítica, que el 1185 discute si la figura del abuso de derecho, que incluye el 1185, constituye una fuente de obligación o de las obligaciones, y más bien si es una derivación o un caso particular del hecho ilícito. Otras críticas que tiene estas fuentes en el Código Civil venezolano están de que para algunos deberían incluirse a la declaración unilateral de voluntad y colocar como ejemplo lo que señala la oferta pública de recompensa, la oferta de plazo o la promesa de hecho a tercero, todas establecidas en el 1139, 1137 y 1165 del Código Civil. Por su parte, algunos refieren que el negocio jurídico debería ser una categoría más amplia y comprensiva que el contrato, y a su vez aspira a subsumirse a una categoría aún mayor amplitud a saber del acto jurídico, y el acto jurídico como acto de voluntad sería la base del derecho contractual, lo cual generaría de que la verdadera fuente sería el acto jurídico. Modernamente, la responsabilidad objetiva por riesgo tampoco está incluida dentro del Código Civil y se sigue hablando de la idea de culpa, lo cual erige como una fuente autónoma que debería ser incluida en las obligaciones, porque puede presentarse en materia extracontractual como en materia contractual, poniendo casos más importantes como es en materia de tránsito terrestre o en materia de transporte aéreo o laboral. Por su parte, otras críticas que podemos reseñar sobre este tema es que han paseado que la relación jurídica antiobligatoria también podría ser una fuente previa, porque en ella se habla que son las manifestaciones previas del contrato para poder establecer la conformación y a partir de donde se dio la voluntad para dar el nacimiento a la obligación. A su vez se puede decir que vale seguir la natural tendencia de que las fuentes de las obligaciones no son taxativas, sino precisamente serían tales si provinieran de la ley, y se trata en definitiva de aquellos hechos fatos que dan nacimiento a la relación obligatoria. Es decir, hay muchos que señalan que no se tiene que tomar solamente lo que establezca la ley, sino aquello que da origen o inspiración al nacimiento de la misma. Por otra parte, se señala otro tipo de fuentes como son los negocios o los actos o hechos jurídicos que dan la vida a la relación obligatoria como fuentes de las obligaciones. Es decir, vale hacerse partícipe de que la discusión es meramente teórica, toda vez que lo importante es encontrar en razones el orden jurídico para validar el motivo que legitima la relación jurídica. Debe reseñarse de que, en definitiva, tenemos que las fuentes de las obligaciones venezolanas serían 7, partiendo de lo que se ha señalado en la crítica. Sería primeramente la manifestación unilateral de la voluntad, el acto o negocio jurídico, el contrato, el enriquecimiento sin causa, el hecho ilícito, el abuso de derecho y la responsabilidad objetiva por riesgo, partiendo que de cierta manera estas 7 fuentes de las obligaciones, algunas mencionadas y otras no dentro del Código Civil, realmente terminarían conformando lo que concierne y corresponde a el derecho civil de las obligaciones. Bueno, esto era lo que teníamos que hablar el día de hoy. Les habló para ustedes la profesora Judita Torrealba. Hasta una próxima oportunidad.